Así es, Nera. Justamente la primera noticia que vamos a hablar va a estar un poco relacionado a todas estas cuestiones que vos tocaste un poco, ya está el video cargado de la resistencia de la ley trans, del cupo trans, que se armó polémica entre feministas, trans y demás. Pero ahora cuando él se pone a leer la ley, descubre que hay unas cuestiones de unas especies de multas. Y uno dice, bueno, no es algo que nos llame la atención que el colectivo LGBT, LGTBIQ, bla, 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 quiera justamente multar y de paso juntarse un par de pesitos, como en Argentina, para justamente poder seguir subsistiendo todo este colectivo progre, financiado por internacionales que ya conocemos, que ya hemos mencionado y demás. Pero ahora, por más que vos seas dueño, Nera, Lion o Rami, de un departamento o de cualquier propiedad, y vos no quieras alquilarle a una pareja LGTB, se te va a multar con hasta 150.000 euros. Y mucha gente dice, no, esto es una locura total. No, 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 tiene las fuentes también, lo pueden buscar en Google, está en todos los medios periodísticos españoles. El propietario de una vivienda que rechace alquilarle a una pareja porque no le guste que sean gays o que no les ganó el contrato de arrendamiento a otra persona porque se enteró que son lesbianas, por ejemplo, va a enfrentar de una multa de hasta 150.000 euros. Justamente todo esto es una de las infracciones graves que así denomina la nueva ley trans, como una infracción por discriminación LGTBI muy grave. Ojo, porque también hay niveles. Tenemos las muy graves, las más leves y demás cuestiones que cuando uno se pone a ver dice estamos en la locura total y tremenda. Entonces, todo este fundamento, ¿cuál es? El de la ley trans y todo esto es que técnicamente es una ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Ya le agregan tantas letras que uno se pierde. Las sanciones más graves son multadas entre 10.000 y 150.000 euros y, por ejemplo, a su vez de lo que ya hemos mencionado de la cuestión del alquiler, en lo cual claramente se está violando la libertad de propiedad, El derecho a propiedad. el derecho a la propiedad justamente, también el de libertad de contratarle o de alquilarle el departamento o la propiedad que fuese a quien uno El quisiera y derecho de demás. admisión. Totalmente, todo eso ya parece ser que porque vos sos LGTBI no importa más esa cuestión. Y no solamente, que esto es un dato muy importante, no es que para alquilarla nuevamente, sino para renovarla también. Ojo con esa cuestión que es importantísima también. Si vos no le querés renovar a alguien, te puedo usar la excusa que es porque es una especie de discriminación y cobrarte una multa de 150.000 euros. Pero también, por ejemplo, tenemos que a su vez de la ley del alquiler, también tenemos el trato hacia una persona LGTBI, el acoso y demás cuestiones, ya que todo esto es considerado como hechos graves de discriminación y se usa el argumento de que no se puede tener acceso al empleo, por ejemplo, se le vetan entre una persona del colectivo en un establecimiento y demás. También tenemos sanciones leves, por ejemplo, para dar otro ejemplo, de 200 euros por ejemplo, dar asistencia, dar la negativa o dar asistencia o a la promoción de terapias de reconversión, en lo cual prácticamente vos decís que hay una terapia de un psicólogo, quien fuese, sin importar nada, que es para justamente tratar estas cuestiones relacionadas a las personas homosexuales, trans y demás, automáticamente vos ya tenés una multa de 200 euros por lo menos, y también la enseñanza en libros o materiales didácticos no pueden tocar la cuestión prácticamente LGTBI, sacando que sea para mostrarlas como superiores o darle más derechos, como ellos lo suelen denominar. No sé qué pueden opinar mientras aprovechamos para saludar a Racing Houston, que se acaba de unir. Bien. No sé si lo habían visto, que además había un artículo que hablaba sobre invertir la carga probatoria, ¿no? En estos hechos, lo cual es algo sumamente grave, porque, a ver, al invertir la carga probatoria se da lo que sucede muchísimo en España, por ejemplo, ahora con los casos de denuncias por violencia de género, que no es algo que yo estoy fantaseando, sino que es algo que efectivamente se está dando. De hecho, la cantidad de denuncias que llegan a una condena rondaban, creo que alrededor de un 20%, y el resto o no llegaban a nada o se quedaba en la mitad del proceso por falta de pruebas, etcétera, o daban efectivamente que no había sido no había sido real el caso de violencia de género que se había ejercido. Eso lo excusan las feministas diciendo que es menor al 1% la cantidad de denuncias que se hacen por falsa denuncia, ¿no? O sea, denunciar a alguien por haber hecho una denuncia falsa, lo cual obviamente una persona que
acaba de enfrentar un juicio falso por violencia de género, no está en las situaciones económicas por lo general para afrontar un juicio extra nuevo sobre denuncia falsa. Sumado a eso, la dificultad de probar la denuncia falsa, porque pueden alegar que simplemente no hubo suficientes pruebas en el juicio y por eso no se llegó a una condena, pero que en realidad la denuncia era real. Entonces eso complica muchísimo las cosas. Y yo creo que en este caso de esta ley va a suceder exactamente lo mismo. Van a haber denuncias falsas de, por ejemplo, gente que quiere subir el precio de su alquiler, como está pasando mucho en España por la burbuja inmobiliaria, y que al no poder subir el precio por miedo a una denuncia, o va a intentar subirlo, o va a decirle a los inquilinos, bueno, no les alquilo más, y los inquilinos van a decir, bueno, si no nos alquilan más, vamos a hacerles una denuncia por discriminación LGTBIQ+, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que yo creo que es muy, muy grave y que no estaba visto en esta ley, que se hablaba muchísimo sobre las discriminaciones que iban a haber con respecto a las mujeres, que hoy en día en España tienen un montón de beneficios e incluso leyes que están armadas según el género. Al hacer tan fácil el cambio de género en la ley, obviamente eso perjudica muchísimo y, por ejemplo, las leyes de violencia de género que dicen que solamente pueden ser ejercidas de un varón hacia una mujer, con el simple hecho de decir ese varón que él se autopercibe como mujer sin ningún tipo de manifestación real de esa sexualidad, ni ningún tipo de prueba psicológica, etcétera, eso va a ser considerado mujer y no puede seguir adelante el juicio por violencia de género. Pero bueno, son las cosas que nos tienen acostumbrados estos colectivos LGTB, la letra que quieran, VIH, todo. O sea, es algo que va a seguir pasando. Mi Horacio Lyon, ¿alguno quiere opinar algo? O sea, sí. El tema más principal me pareció el de la carga de la prueba, invertir la carga de la prueba, la verdad que eso es gravísimo. Y lo que vos contaste, Nico, el tema del avance sobre la propiedad privada, incluso debería ser, además. Bueno, ya escuchamos, últimamente venimos escuchando los comentarios que se hacen desde distintos grupos de poder a nivel mundial, que la carga del tema de la propiedad privada es una cuestión de derecho secundario, ¿no? Lo dice el mismo Papa Francisco, enrolado en toda esta cuestión, en toda esta ideología, ¿no es cierto?, que busca desposeer al individuo de su propiedad y, bueno, en este caso, tener que el acusado después probar de que esa denuncia es falsa, es engorroso a nivel jurídico y la verdad que es impráctico, no tiene lógica, no hay forma de que eso cuadre en ningún sistema, en un ordenamiento jurídico normal, ¿no? En un país que vos decís del primer mundo, como es España en este caso, pero bueno, es como decían, a lo que nos tienen acostumbrados estos colectivos y estas nuevas que no llevan a ningún lado. Perfecto. Horacio, Lyon, o sea, dejamos nomás. Yo estoy bien. Perfecto. Lyon. Vamos a decir entonces. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por el canal de Twitch de La Resistencia, twitch.tv/La Resistencia Radio. Después se sube al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en el caso de que quieran colaborar con este espacio. Nos vemos en próximos videos.